¿Cuál es la situación de las elecciones italianas? ¿Cuál es la situación, riesgos y oportunidades para Europa ante las elecciones italianas? Hace pocos días el portal financiero Hedge decía que era una de las claves a las que asistiríamos en Europa y por eso era fundamental el tenerlo en cuenta porque, bueno, porque es uno de los factores que en este año 2018 podría mover la situación financiera en Europa, podría mover el euro, podría mover los bancos, podría mover muchas cosas. Así que lo primero, una advertencia de riesgo que te invito a que leas detenidamente o a que pauses. Sencillamente, la opinión que transmita yo aquí en esta sesión formativa será mi opinión particular, no la de Swissquote. En ningún caso es asesoramiento sobre inversiones. Move this window away from the share application. This is pausing the screen sharing. Stop running the script. Vale, bueno, otro mensaje de error que me salía de la pantalla. En fin, Adrián, si ves que en algún momento se corta, tú me avisas por el chat, ¿vale? Porque a ti sí te recibo por el chat que mantengo privado contigo. Decía, la opinión que exprese es únicamente no asesoramiento financiero, bursátil. Los productos financieros, especialmente los derivados, son peligrosos. No recomiendo que se empleen si no conoces bien el producto que estás utilizando. Y por eso, primero que nada, fórmate antes de invertir en mercados con derivados si no los conoces, ¿vale? ¿Qué más cosas? Bueno, la CNMV, además, estupendo. Otro mensaje. ¿Sabéis cuando muchas cosas se te ponen así entre palos en la rueda que te van surgiendo? La primera sensación que te da es la de voy a meterle un golpe al ordenador, lo voy a tirar por la ventana y se acabó el binario, ¿verdad? Porque es excesivo la cantidad de errores que me está dando esto y llevamos un retraso ya increíble a la hora de empezarlo. Bien, Swissquote es una entidad regulada, tenéis licencia de la CNMV 3175, está regulada por la FCA británica, está regulada por la FINMA suiza también, la entidad, el grupo como tal. Es una firma que tiene más de 20 años y que obviamente, pues bueno, es un grupo bancario, cotiza en la bolsa suiza desde hace más de 15 años, cotiza en bolsa. Por lo tanto, no es un broker online al uso, no es un simple broker online, es algo bastante más grande, es un grupo bancario suizo y bueno, y desde hace unos años ofrece sus servicios libremente en Europa a través de la oficina en la que yo me encuentro en la ciudad de Londres. ¿Vale? Bien, arranco con esto y comento. Índice de contenidos. La guía de las elecciones, posibles coaliciones, visión de Hedge, quiénes son los top en esta red de posibles candidatos y bueno, y estudiaremos los escenarios posibles que habrá dentro de esos top que hay ahí. ¿Por qué es importante decir quiénes son los top? Porque Hedge nos ha publicado un gráfico que mostraremos luego sobre uno de los jefes de analistas económicos de Bloomberg que mostraba directamente cómo, pese a que hay dos top, hay una divergencia entre los partidos top en Italia ahora mismo que es importante destacar. La legislación además prohíbe que se publiquen encuestas las 2 semanas previas a las elecciones, así que estamos a ciegas. Es otra cosa que destacará también Hedge en ese comentario que vamos a hacer ahí. Luego, estudiaremos los escenarios posibles que va a haber. Hablaremos de una matriz de escenarios post-elecciones que también ha editado Bloomberg. Miraremos la economía italiana bajo lupa, porque vamos a analizar el comportamiento de la economía italiana y vamos a ver en concreto el gasto público, aunque haremos también una comparativa directa con la economía italiana y alemana en variables macro. Después miraremos la renta fija, analizaremos los bonos no solamente de Italia, sino otro tipo de bonos y sobre todo miraremos su evolución, la evolución del rendimiento y de la deuda italiana con respecto a otras para que nos demos cuenta que algo raro está ocurriendo desde hace bastante tiempo en Europa. ¿Vale? Luego hablaremos de una comparativa entre Italia y Alemania a 2 velocidades y el euro heredando el liderazgo del dólar. La debilidad del dólar durante el último año ha hecho que el euro cada vez tome mayor peso dentro de las divisas, que lo que hace es que carga la mochila que lleva Europa de piedras también para el resto de activos, para la bolsa europea, sin duda, ¿vale? Vamos a escribir por aquí. Y con esto arrancamos. Bien, lo primero es ver quiénes son y cada papel que ocupa, quiénes son los personajes que protagonizan este nuevo proceso electoral. Y tenemos, fijaos, una matriz bastante bien hecha. Esto es a través de la presentación que me han pasado de Global Thinking Foundation. Y vemos ahí directamente que tiene, bueno, quiénes son cada uno de ellos, el nombre del partido político, quiénes son realmente, si les gusta Europa o no, y qué dicen las encuestas. Esta matriz es buenísima, buenísima.
¿vale? Buenísima. ¿Por qué? Porque al primero que tenemos, conocido por todo el mundo, Berlusconi. Berlusconi representa Forza Italia. Berlusconi, por la ley de Severino, no puede presentarse a primer ministro, no podría ser escogido como primer ministro, así que lo que hace es liderar directamente ese nuevo grupo que sale de Forza Italia, aunque probablemente el primer ministro que sería escogido si ganase Forza Italia no sería Berlusconi, sino que sería el actual presidente de la Cámara Europea, como comenté en el vídeo que promocionamos, ¿vale? Watermelons, ¿quién es esto? Bueno, Fratelli d'Italia, esto es extrema derecha, ¿vale? Te dice, bueno, ¿quiénes son ellos realmente? Vamos a ver si podemos utilizar aquí bolígrafo o algo. Y qué desastre de tecnología. Vale, sí puedo utilizarlo, estupendo. Fijaos, Fratelli d'Italia, hermanos de Italia, dice, bueno, somewhat Berlusconi, algo parecido a Berlusconi. Te dice, bueno, ¿le gusta la Unión Europea? Desde luego que no. Bueno, fact no es un poco rudo, en inglés ya sabéis, quiere decir, joder, no le gusta la Unión Europea, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene aquí? En las encuestas un 5%, Fratelli d'Italia sería votado por un 5%, extrema derecha, por eso facción Mussolini, nacional sindicalismo puro y duro, sería como un, salvando diferencias que puedan mantener, como un frente nacional de Le Pen, ¿vale? Que desde luego no le gustaba la Unión Europea. Así que bueno, Forza Italia sí tiene cierta simpatía por la Unión Europea. Al fin y al cabo es Berlusconi, que forma parte del estatus de Europa, aunque también no hay que olvidar que Berlusconi fue apartado del dominio actual de Europa, ¿vale? Se le dio de baja, por decirlo así. Berlusconi, por poneros un ejemplo, no simpatizaba con las ideas de invasión de Libia y con lo que ocurrió después, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Berlusconi, os comento ya chismorreo, ¿vale? Cotilleo mientras hablamos de la sección italiana. Berlusconi, una de las cosas que dijo fue que devolvería la lira a Italia. ¿Esto quiere decir que va a deshacerse del euro? No. Esto quiere decir que promete lo que haga falta para conseguir mayor rendimiento político. Pero, además, lo que dijo fue que llega el momento, se podía tener una doble divisa. Seguían con el euro, pero además podían tener su lira italiana, ¿vale? Lo cual es un poquito difícil de creer. Bueno, tenemos a Salvini. Liga, ¿vale? Este es... ¿conoces a Farage? Bueno, Farage es el Partido Nacional Británico, Farage es el líder del Partido Nacional Británico, y dice, bueno, pues es algo parecido. Cuando nos preguntan quiénes son ellos realmente, ya tenemos que uno es Berlusconi, que es el mismo, simplemente Berlusconi. El otro es una tendencia cierta, parecida a la de Mussolini, que son esta gente de aquí, de Hermanos de Italia. Tenemos a Salvini, que es algo parecido a Farage, que es el Partido Nacionalista Británico, y que desde luego dice, bueno, gets paid by, le paga la Unión Europea, pero no le gusta la Unión Europea. Pues Farage es lo mismo, Farage es el Partido Nacionalista Británico, UKIP en Reino Unido, pagado por la Unión Europea este señor, pero pagado para ir al Parlamento Europeo y criticar por qué Europa es un fracaso, ¿vale? Y por qué el proyecto Europa es una atrocidad. Bueno, pues 14% de intención de voto. Bien, Renzi, aquí le tenemos, Renzi Partido Democrático, sería una continuación del partido actual, porque el Partido Democrático es el partido que está gobernando ahora mismo. ¿Le gusta la Unión Europea? Claro que sí, es un producto de la Unión Europea, ¿vale? Ha sido las medidas de la Unión Europea. Yes, but tendrá los peros que pueda añadirle, pero le gusta la Unión Europea, sin duda alguna. Por eso nos dice básicamente Macron. ¿Macron qué es? Macron es el candidato fabricado en Bruselas para Francia. Entonces es prácticamente la misma línea. Este escenario y este señor es el ideal para una Italia estable que siga con la agenda de Europa, sin cambios, sin riesgos para el euro, todo tal cual, ¿vale? Y por eso es importante que nos quedemos con esto. El Partido Democrático es el partido que espera el mercado que surja. Estas encuestas dicen, bueno, 22% de intención de voto al Partido Democrático. El Partido Democrático, que es el partido actual de gobierno, no cambia nada, todo sigue su rumbo, estabilidad en el euro, estabilidad en los mercados, ¿vale? Bonino, más Europa, basically... Verhofstadt, vale, esto no lo sé, y claro que sí que le gusta la Unión Europea. Intención de voto, 3, ¿vale? Peter Corbyn, vale, como un Totally Corbyn, ok, y nos dice libere igualdad, vale, este lidera una coalición de izquierdas llamada Libertad e Igualdad, ¿vale? Es izquierda, imposible de decir porque no sabemos realmente una coalición de ese tipo, si va a apoyar la Unión Europea, si va a apoyar una crítica a la Unión Europea, si va a inclinarse por una cosa o por otra. Y el más divertido de todos, que seguro que entenderéis aquellos que estáis más cerca, que sois de habla hispana y que estéis más cerca de lo que ocurre en Europa a través de España,
Movimiento 5 estrellas. Movimiento 5 estrellas, digo, el más divertido de todos porque cuando nos dicen ¿quiénes son realmente? Nos dicen, bueno, es Pablo Iglesias, pero con el pelo corto. Pablo Iglesias es el líder del partido similar a Movimiento 5 estrellas en España, que es Podemos. Y en este caso tenemos al Pablo Iglesias de España, pero en Italia, ¿vale? El Pablo Iglesias italiano con el pelo corto. Bien. ¿Qué dice? ¿Le gusta Europa o no? Y pone aquí, maybe today, not tomorrow, the day after, maybe again, but for sure not yesterday or tomorrow. Vale. Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, nos viene a decir este resumen sobre si le gusta la Unión Europea. ¿Qué sabemos? Sí sabemos que el movimiento 5 estrellas es un movimiento bastante crítico con las políticas de ajuste de la Unión Europea. Pero claro, ¿qué ocurre? Que al ser un movimiento de izquierdas, pues como podría ser Podemos, es una similitud muy parecida. Son movimientos de izquierdas, partidos de izquierdas, que resurgen y que crecen electoralmente porque son una crítica directa al sistema actual, a la política fiscal, pero, y un gran pero, que a medida que van avanzando y ganando posición de voto y se van acercando a la palestra de posiblemente ser presidentes de gobierno, ¿qué hacen? Van matizando el discurso, van haciéndolo cada vez más suave, cada vez más permisivo, cada vez más pro-europeo, ¿vale? Por lo tanto, ni sí, ni no, ni blanco ni negro, es que es un partido que naciendo con una dura crítica a la política fiscal de la Unión Europea de recorte de gastos, de repente vamos viendo que a medida que se van acercando a posibilidades de gobierno, pues van quitando su postura dura. Como ha pasado también con Podemos en España, ¿vale? Luego, este es el escenario del que partimos, estos son los personajes de la película, y vamos a ver si... Estupendo, vamos a ver cómo borramos esto. Erase all driveway, vale, aquí está. Bien, entonces, viendo ese escenario, estamos yendo demasiado para adelante, viendo ese escenario lo que tenemos que hacer es sencillamente ahora plantear, vale, y leo. Las elecciones, los economistas asignaron una probabilidad del 38% de un parlamento colgado, es decir, que se quede sin una coalición clara, sin un gobierno directo. Seguido por una posibilidad de 1 a 3 de una llamada gran coalición entre el gobierno del Partido Demócrata del ex primer ministro Matteo Renzi. Os recuerdo que dejó de ser primer ministro tras un referéndum que él mismo convocó. Su partido quedó ahí, pero él renunció como primer ministro. Volvería a ser el primer ministro, ¿vale? Esa coalición, Partido Demócrata, Renzi, y el más conservador, Forza Italia, liderado por el multimillonario y 4 veces premier Silvio Meses a un año, ¿vale? Tengo, gracioso... Si Renzi vuelve al mandato, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Muy buen comentario que me ha hecho Adrián por aquí. Y efectivamente, sí, Renzi volvería, hizo su referéndum, se piró, se marchó tras el referéndum, pero bueno, sigue siendo el candidato del partido actual, que es el Partido Demócrata. Y, ojo, la gran coalición sería, insistimos, Renzi con el candidato que ponga Berlusconi, que en realidad pues sería el actual presidente del Parlamento Europeo. El italiano actual presidente del Parlamento Europeo sería el candidato a primer ministro por Forza Italia, y la coalición ideal sería el Partido Demócrata con Forza Italia, que es al fin y al cabo la centro derecha de Italia, que sigue estando ahí, ¿vale? No os olvidéis, hablamos del Partido Demócrata, es el partido europeo, y Forza Italia sería el partido centrodemócrata o centro derechista de Italia, ¿vale? Bien, hay un 26% de voto inconcluso de marzo, seguido por una elección repentina dentro de 6 meses a un año, según la encuesta de Bloomberg. Vale, el Italia's Election Condorum. Tenemos aquí, Economists Hack Parliament and Prolonged Negotiation and Mode. Vale, los economistas prevén un parlamento colgado y negociaciones prolongadas, que pasó, por cierto, con Alemania. Entonces, el 38% de las probabilidades, el escenario más posible es que el parlamento se quede sin una coalición clara. Tenemos un 33% de probabilidad de que se haga una gran coalición entre ese partido y esa fuerza política que movería a Berlusconi de centro derecha con el partido actual del Partido Demócrata, que sí es un partido con la agenda europea, que es una agenda, pues yo diría igual, centro derechista, izquierdista, no sé muy bien el qué, ¿vale? Multiestatal. Y luego estaría un centro derechista con un 22% de probabilidades y Movimiento 5 Estrellas lidera el gobierno con una coalición el 8%, ¿vale? ¿Por qué? Porque Movimiento 5 Estrellas ya dijo que iría por libre, ¿vale? Que no quería hacer coaliciones. Bien, ahora vamos con el comentario que hace Ciro Hedge, ya sabéis que es uno de los blogs favoritos que tengo, y dice, Maxime Savi, economista de la zona euro de Bloomberg, dijo, 19 de febrero, elecciones generales de Italia, es el evento político más importante de la zona euro en 2018. Nuestro rastreador de encuestas muestra Movimiento 5 Estrellas y Partido Demócrata, los dos líderes de las encuestas, alejándose el uno del otro. El Movimiento 5 Estrellas de Italia, nacionalismo, populismo, versus el Partido Demócrata, status quo explicado en un gráfico. Y vemos aquí cómo los últimos meses
pues bueno, el movimiento 5 estrellas se mantiene en un rango estable en torno al 28% de intención de voto, mientras que el Partido Demócrata ha perdido bastante fuerza, ¿vale? Ojo, algo interesante de comentar, vamos a sacar de nuevo aquí el rotulador. Fijaos, nosotros que somos traders, ¿vale? La mayoría de los que estáis escuchando este seminario operáis mercados, trabajáis con gráficos, fijad la divergencia que se produce entre uno y el otro. Es decir, parece que todo lo que pierde el Partido Demócrata se lo lleva movimiento 5 estrellas, ¿lo veis? ¿Cómo son de divergentes estos dos gráficos? ¿Vale? Esto lo llamamos divergencia aquí en mi tierra, en la tierra de los mercados, ¿vale? Entonces, bueno, es cuanto menos curioso. Venga, paso ya otra vez al ratón, recupero el mando y avanzamos. Los asuntos clave de esta semana son las elecciones de Italia, donde estamos efectivamente ciegos debido a la regulación de 2 semanas sin encuestas, preocupaciones de la coalición alemana, donde simplemente no podemos adivinar cómo votará la membresía del SPD. Es decir, los eventos que Steer Hughes anunciaba como más volátiles de ahora, de inicio de marzo, etcétera, eran la votación de las elecciones la votación que haga el SPD de Alemania, además de estas elecciones de Italia. La mayoría de la gente está respirando con alivio que los primeros toboganes de febrero no se conviertan en ruina y ruina del mercado. Os recuerdo que nosotros, yo personalmente comenté, hace 3 semanas ya comentamos que las caídas difícilmente me parecía que fuesen creíbles, sino que recuperaríamos. Está viendo un auténtico, mientras os hablo, miro por la ventana aquí en Londres y está viendo un auténtico vendaval de nieve por todas partes, ¿vale? Entonces no sé si me voy a ir a casa con una pala directamente, ¿vale? Porque aquí se paraliza la ciudad en cuanto cae nieve. Decía, hace 3 semanas ya anunciamos que esa caída de mercado parecía un flash crack, que no ocurriría nada, ¿vale? Que muy probablemente se recuperase, así ha sido, ¿ok? Y bueno, escenario, elecciones. Venga, diferenciales del Bund, así como el rendimiento italiano. Aquí vamos a ver el bono y el Eurostoxx. Y seguimos leyendo ese informe que ha recibido y luego vamos a pasar directamente a hablar, pues claramente, hablar directamente de los números, de la economía italiana, de la composición de la propia economía italiana, etcétera, ¿vale? En un escenario positivo de una victoria absoluta del centro-derecha, 40% de probabilidad, o un parlamento colgado que finalmente, tras varias semanas de negociación, produce una gran coalición centrista, 10% de probabilidad, los diferenciales podrían comprimir 30 puntos básicos el bono a 10 años, el diferencial con el bono alemán, y las elecciones italianas superarían el 2%. Es decir, si se diese esa gran coalición, o si saliese el partido actual como el partido que lidera el gobierno, caería estimadamente 30 puntos básicos el bono a 10 años y las acciones subirían, el índice italiano subiría en torno a un 2%, ¿vale? Pero un escenario negativo de un parlamento colgado que resulta de una coalición liderada por el movimiento 5 estrellas con partidos más pequeños de coalición centro-izquierda o centro-derecha, podría tirar por un lado o por otro, porque la derecha, ¿vale? Sabemos que también es reacia a la política de la Unión Europea. Entonces, una coalición de derecha de verdad, cuando hablo de derecha es derecha, no centro-derecha, que no es nada. 10 a 5% de probabilidades, respectivamente. Los diferenciales ampliarían 44 puntos básicos y las acciones italianas tendrían una caída de más de un 10%, liqueando gran parte de las ganancias de los últimos 12 meses, ¿vale? Luego, lo que nos está diciendo esto claramente es que si sale una coalición liderada por euroescépticos que han quedado abatidos durante 2017, si saliese, y esa es la cuestión, que descontábamos que, bueno, parecía que se iba a acabar el mundo y que Le Pen iba a ganar las elecciones, y no ocurrió, para sorpresa de muchos, cuando era una fuerza de voto brutal, cuando ya había tenido casi la segunda fuerza política en el año 2002 y no había ocurrido la que había ocurrido, no había caído la que había caído, decíamos, bueno, pues en Francia probablemente ganan los euroescépticos. Bueno, Alemania y Francia han conseguido dar carpetazo a los euroescépticos. ¿Va ahora Italia a hacer que un partido euroescéptico llegue al poder? No creo, ¿verdad? Pero ¿y si precisamente por esa misma razón es por lo que nos encontramos un escenario imprevisible que ocurre, ¿vale? Pues este escenario nos dice la estimación que hay en una subida de 44 puntos básicos, la prima de riesgo de Italia y una caída de más de un 10% en el mercado italiano, ¿vale? Además, la gran coalición de votantes indecisos entre el 30 y el 40%, una posible subestimación de votantes anti-establishment, anti-europeos, ¿vale? Una tasa de abstención potencialmente alta y el nuevo sistema electoral, que no se ha aprobado hasta ahora, hacen que las elecciones en sí mismas sean menos fáciles de predecir. Fuente, Smart Karma, Virgin Fernández Guerra, inversor macro de activos múltiples, ¿vale? Y bien, pasamos con esto a la matriz que nos daba Bloomberg, en la que nos pone cómo sería ese escenario post-elecciones. What about after the elections? Vale, nos dice impacto
lo más favorable, lo segundo más favorable, lo tercero más favorable y el peor escenario. Bien, en las relaciones europeas, el escenario más favorable, la gran coalición, es el Partido Demócrata con el partido de Forza Italia. Relaciones con la Unión Europea, perfectas. Negocios e inversión en Italia, perfecto. Recuperación de Italia, perfecto, según Bloomberg, ¿vale? Ahora bien, segundo escenario posible. Parlamento colgado, negociaciones, ¿vale? Relaciones con la Unión Europea, bueno, pues con un Parlamento colgado se ven no muy favorecidas. Business Investment, Center Right Majority, ¿vale? Mayoría centro-derecha. Luego, Centro de Majority, recuperación de Italia. Igual, hace falta centro-derecha para garantizar la estabilidad tanto a nivel de inversión en Italia, inversión, negocio, estabilidad a nivel del sector empresarial, además de que se continúe aplicando las medidas económicas de Bruselas, que son las que sigue la agenda de recuperación, ¿vale? El tercer escenario más favorable. En las relaciones con la Unión Europea, bueno, pues un centro-derecha, obviamente. En los negocios de inversión, un parlamento colgado. Y en una recuperación de Italia, un parlamento colgado. Ese sería el tercer escenario peor, ¿vale? O sea, dentro de lo ideal, pues una gran coalición que siga con todo tal como estamos ahora. Peor escenario es para la Unión Europea, que gane 5 estrellas, movimiento 5 estrellas. Para los negocios y la inversión en Italia, que gane el movimiento 5 estrellas. Y para la recuperación de Italia, que gane el movimiento 5 estrellas. Ese es el peor escenario posible. Vamos, de lo mejor, la gran coalición, al extremo contrario, que es movimiento 5 estrellas. ¿Vale? Un partido euroescéptico. Gasto público en Italia. Aquí ya entramos en gráficos, ¿vale? Os he traído diferentes números. Bueno, a nivel mundial, Italia es el segundo país con mayor dependencia, por decirlo así, la población tiene mayor dependencia del gasto público. O contratación, o gasto público, empleo público, como lo quieras llevar. Mayor sensibilidad de la población al gasto público, mayor dependencia de la población al gasto público. Vía pensiones, vía ayudas públicas, vía empleo público, vía lo que quieras. Ahora bien, sabemos que el gobierno italiano desde el año 2010 empezó a recortar el gasto público. Es por ello por lo que ascendieron movimientos populistas, ¿vale? Hay menos dinero, hay menos apoyo del Estado. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que ocurre este tipo de cosas. Aquel que prometa que va a acabar con esa criba, que va a acabar con las vacas flacas de la eliminación de gasto público y el recorte de gasto social, pues obviamente se lleva la palma, es el más querido y el más votado, ¿vale? Entonces, el segundo país con mayor gasto público por ciudadano resulta que recorta gastos del año 2010. Esto apuntároslo ahí porque ahora lo comparamos con otra cosa. Y nos damos cuenta que a medida que se recorta gasto público, pues oye, efectivamente, casualmente, la tasa de paro en Italia se dispara a medida que se recorta el gasto público. ¿Por qué? Porque el gráfico anterior que os hemos mostrado tenía razón. La alta dependencia que tiene la población del gasto público. ¿Por qué? Por el empleo público. ¿Vale? Bien, dicho esto, el gráfico habla por sí solo. Vale más un gráfico que 1000 palabras. Con este caso lo tenemos bien claro. Y seguimos mostrando ejemplos concretos. Los bonos de Italia. Atención con este gráfico porque me parece de los más reveladores, ¿vale? Bien, me parece natural que veamos esto, ¿vale? Considerando la situación de Italia. Pero lo que no me parece natural es que veamos esto. Esto es el corto plazo, amigos. Y el corto plazo me está diciendo que Italia coloca la deuda con tasa de interés negativa. Y que Alemania coloca la deuda con tasa de interés negativa. Bien, que Alemania coloque la deuda con tasa de interés negativa es algo razonable. Que Italia también la coloque con una tasa de interés negativa es algo extraño. ¿Por qué digo extraño? Porque esto, los bonos, amigos, deberían reflejar, en principio, la certidumbre que tiene un país. Es decir, están mostrando, están mostrando, al fin y al cabo, lo que les cuesta pedir prestado dinero. Lo que les cuesta que les preste dinero. Entonces a Italia a 50 años le cuesta más de un 3% que le presten dinero a 50 años. ¿Vale? A Alemania a 30 años le cuesta algo más de un 1%, ¿vale? 1,3. Bien. Entonces lo que estoy diciendo ahora con esto es, ¿por qué en el corto plazo, a un mes, a 6, a un año, a 2, incluso a 3 años, Italia y Alemania colocan deuda con tasa de interés negativa?
¿Acaso la confianza en Italia en el corto plazo es la misma que se tiene en Alemania? Bueno, podría ser, ¿verdad? Pero para averiguar eso, la respuesta creo que la sabemos todos, pero para averiguar eso vamos a hacer como que no la sabemos y vamos a mirar los números. Y entonces nos vamos aquí y vemos que, more suitable. Italy has extended the maturity of its debt to benefit from the low rates. Ha refinanciado su deuda, ha extendido la mayoría de la deuda del plazo que tenía, 7.4 años, pero este gráfico lo más importante que tiene es esto. Cómo el yield del bono italiano a 10 años, tenéis aquí, cae fuertemente desde el año 2012. ¿Lo veis? El yield del bono italiano superó el 7%. Recuerdo que el 7% era la tasa interventiva que tenía el BCE para los rescates bancarios. Cuando Grecia superó el 7% fue intervenida. Cuando Irlanda superó el 7% fue intervenida. Cuando Portugal superó el 7% fue intervenido. Pero cuando España e Italia al unísono superaron el 7% no se les intervino oficialmente. ¿Por qué? Porque ya sería ridículo. Porque, claro, Grecia es una cosa, Italia es otra cosa, perdón, Grecia es una cosa, Portugal es otra cosa, Irlanda es otra cosa, pero ya España e Italia con un PIB muy parecido ya empezaban a ser algo difícil de creer. Es decir, ¿cómo va a estar la Unión Europea? ¿Con qué capital respalda a la Unión Europea un rescate de 4 o 5 naciones mediterráneas en Europa, que ya de por sí todas ellas sí empiezan a sumar un peso importante en el Producto Interior Bruto de toda Europa? ¿Vale? Entonces era difícil de creer que se fuesen a hacer rescates de cientos de miles de millones de euros contra las arcas del Banco Central Europeo, respaldado por la industria alemana y por Francia, que en aquel momento tampoco es que estuviese muy, muy fuerte, ¿vale? Voy a a limpiar la pizarra y sigo porque quiero enseñaros otro número más interesante que viene en esta misma línea. Artículo del año 2012, tenemos hecho la fecha, 29 de febrero del año 2012, insisto. El BCE anunció la operación a principios de este año, como parte de una serie de medidas no estándar para ayudar a los bancos europeos que luchan para obtener financiación en medio de las preocupaciones sobre la exposición a la deuda soberana. La capacidad de los bancos para tomar los fondos del BCE y comprar los bonos ha reducido los costos de endeudamiento para Italia y para España, las dos economías más grandes que luchan con problemas de deuda soberana. Eso ha elevado el optimismo de que se pueda evitar un contagio de la deuda a toda la zona euro. Desde la primera LTRO, que fue un tipo de operación de refinanciación que se hizo el Banco Central Europeo, desde el primer litro, los rendimientos de bonos italianos a 10 años han caído alrededor de un 5% por debajo de los máximos por encima del 7% a finales del año pasado. Los costos de endeudamiento de España también han retrocedido los máximos del año pasado y están cerca del 5%. Pero los bancos no están obligados a usar el dinero por ningún propósito efectivo. Y aún está por ver si los bancos italianos y españoles continuarán usando el dinero del BCE para comprar bonos del gobierno. Blattner dijo que no cree que pueda mantener indefinidamente el nivel de compras realizadas en los últimos meses. Las acciones en Europa fueron, en su mayoría, más altas después del anuncio del BCE. El DAX alemán ganó un 0,5, el CAC 40 un 0,6, el FTSE de Reino Unido estaba justo por encima del punto de equilibrio. Bien, ¿por qué es interesante esta noticia? Porque esta noticia pasa desapercibida, se olvida, parece que se nos olvida de la memoria, pero los que vivimos en aquel momento los mercados y que estábamos operando en aquella época los mercados, sabemos lo que ocurrió y sabemos cómo ha cambiado la historia. Os recuerdo, por ejemplo, que 2 o 3 años después, en el Consejo, o mejor dicho, en las propuestas de solvencia bancaria que se hicieron con los test de estrés, Alemania pidió que se tuviese en cuenta ¿cómo diríamos? Como un factor negativo el hecho de que los bancos de Europa tuviesen deuda soberana de estados en sus activos, en sus balances, ¿vale? Aquí estamos leyendo el artículo, sabemos perfectamente qué bancos son los que tenían deuda en sus balances. Son los bancos que vieron que la deuda de sus países se iba a la quiebra, se disparaba a cifras insoportables y que tuvieron que comprar masivamente ellos mismos la deuda porque si no, nadie salía a comprarla. Es decir, salía España a subasta a pedir dinero y nadie salía a cederlo o en todo caso lo que hacían era abrir posiciones bajistas contra los CDS de España y de Italia que hacían que la deuda se disparase por las nubes sin que España ni Italia consiguiesen fondos para poder pagar las cuentas. Por lo tanto, se iban a la quiebra, literalmente hablando. ¿Y qué hace el Banco Central Europeo? Imprimir billetes y dárselos a los bancos privados para que estos pudiesen comprar la propia deuda, cosa que también ha sido criticada, porque decía, bueno, si se va a imprimir dinero, ¿por qué no imprimir dinero del BCE directamente a la deuda pública de los Estados europeos en vez de pasarla por un
una máquina de generación de más deuda. Es decir, en vez de concederla dinero público que se concede al Estado, en vez de concederlo al Estado, ¿por qué no? O sea, en vez de concederlo a los bancos para que se lo presten al Estado, es absurdo, ¿por qué no se lo das directamente al Estado? Si total es dinero que se está dando públicamente ahí, ¿no? Bien, pues en este caso, insisto, sabemos que en aquella época no quedaba más remedio que el Santander, BBV y otros bancos, Intesa San Paolo, Unicrédito, comprasen deuda italiana y deuda española en las subastas, ¿vale? Porque nadie más iba a comprarlas, en todo caso vendían, ¿vale? Entonces, visto esto y visto este punto, Alemania sabía perfectamente que, primero, la incertidumbre que se generaba en la periferia europea hacía que los flujos de capital fluyesen hacia Alemania. Eso es el punto número uno. Cuanto más se disparaba la deuda de Italia y de España, cuanto más se iba la prima de riesgo a las nubes, más dinero salía de España e Italia hacia el centro de Europa y hacia bancos alemanes. Pese a que Alemania tuviese bancos como el Commerzbank, que fue uno de los primeros bancos en dar la voz de alarma sobre activos tóxicos por más de 50.000 millones. ¿Vale? Podéis buscar por ahí información. Entonces, eso no importaba. ¿Por qué? Porque les tocó la lotería. Con la crisis les entró muchísimos fondos. Bueno, obviamente Alemania es la industria de Europa y obviamente Alemania soporta la mayor parte del PIB de Europa. Y obviamente Alemania es una economía potentísima. Vamos a hablar de ella ahora. Vamos a sacar números de Alemania ahora mismo. Pero eso no quita que no se beneficiase de una crisis al resto de hermanos de Europa, ¿vale? El resto de vecinos de Europa pasan por una crisis que le beneficia directamente a ellos. Por eso cuando nos contaban que Alemania se quejaba de tener que estar rescatando a Grecia y de tener que estar poniendo ellos siempre el bolsillo y tal, los que ya sabéis de mercado, os partíais la caja, os reíais a carcajadas, ¿no? Diciendo, bueno, sabemos de sobra que esto es un negocio y sabemos de sobra que Alemania puede martirizarse lo que quiera, pero le toca la lotería con cada crisis que viene, porque sabe que tanta incertidumbre haya en la periferia europea, tanta inversión y depósitos bancarios le llegan de esa periferia a Alemania, que claro, es la zona más estable de Europa y por eso todo el mundo va a preferir dejar sus fondos ahí a dejarlos en el Santander o en el BBV, ¿verdad? Drenaje puro y duro bancario, ¿ok? Bien, entramos en detalles. Dicho eso, y antes de que hablemos de los números de la economía alemana e italiana, fijaos en los índices. Si los bonos, vuelvo para atrás, si la curva de tipos de Italia y de Alemania se parece, si la curva de tipos de Italia y Alemania ¿se parecen acaso los índices? Vale, repito la jugada, La curva de tipos se parece, porque desde luego hay una relación directa entre el bono a 10 años, la curva del bono a 10 años, por ejemplo, y el IBEX 35, el bono a 10 años italiano y el índice FTSE italiano. Hay una relación directa, ¿vale? El índice italiano sube para arriba cuando la prima de riesgo basada en el bono a 10 años cae, ¿vale? Si los yields suben, el bono italiano, o sea, el BIF italiano empieza a caer, etcétera. Hay una relación directa, ¿ok? Y viste esa relación directa, digo, bueno, pues si son iguales los bonos de Alemania e Italia, ¿por qué no son iguales los gráficos de Alemania e Italia? ¿Por qué no es la misma situación? ¿Qué es lo que ocurre? Y efectivamente vemos que aquí hay algo que no encaja. Porque Alemania veo que tiene una tendencia alcista clarísima, clarísima, desde, vamos a hacerle zoom por aquí, año 2010. ¿Lo veis, no? Desde el año 2010 hasta ahora ha habido una subida clara en Alemania, sin rodeos, sin comentarios, sin debates que valgan. Una subida. Hay un canal alcista, hay una tendencia alcista clara, hay sus pausas, como lo vimos aquí durante un tiempo. Tuvo esta pausa aquí, ¿lo veis? Una pausa que además podía hacerte creer que podía haber un desplome de los mercados fuerte. No ocurrió. Continuó subiendo, ¿vale? Luego hay una tendencia alcista clara. Clara. Bien. Pero, ¿por qué hay tanta diferencia con Italia? Italia, dicho de otro modo, no ha superado los niveles post-crisis, ¿vale? Italia, insisto, no ha superado los niveles post-crisis del año 2008. Es decir, Italia todavía está por ver que consiga recuperarse de la crisis de 2008 en los mercados. ¿Lo veis? Luego, Italia no tiene, año 2010, mismo gráfico, año 2010. Italia no tiene un canal alcista, claro, como lo tiene Alemania. Italia tiene una lateralidad brutal, tiene sus caídas, claro, los bancos italianos, ¿vale? Otra caída por aquí importante que le ha hecho pasarlo muy mal a Italia, ¿vale? Muy mal. Luego, esto es lo que hay. Esto es la realidad. Porque aquí no hay rescate de ningún tipo. Aquí sí hay dinero del Banco Central Europeo, pero es que donde es evidente es en los bonos. Alemania e Italia van a la par en deuda, a corto plazo. Estupendo. Pero
la renta variable en Italia y la renta variable alemana no han evolucionado igual, ni estaban evolucionando igual, ¿vale? Luego lo que está reflejando es que, obviamente, la deuda italiana está sufriendo la distorsión de una barra libre de liquidez por parte de Europa. Y que el día que se termine, obviamente, ¿qué va a hacer? Ajustar el mercado. ¿Qué quiere decir ajustar el mercado? Corregir, descontar todo lo que no ha descontado. ¿Está Alemania en el precio justo o es Italia la que está en el precio justo? Yo creo que es Alemania la que está en el precio justo. ¿Por qué? Porque si miro sus números, y aquí los tenemos, Alemania tiene un crecimiento anualizado del 2.9. Italia del 1.6. ¿Vale? Se queda bastante más corta. Alemania tiene una tasa de inflación del 1.4. Italia del 0.90. Os recuerdo, la inflación suele ser indicio de actividad económica. Suele ser indicio de actividad económica. De trasiego, de compras, de venta de servicios, en fin, de transmisión de dinero a activos, ¿vale? 0,90, es decir, muy flojo, flojísimo, ¿vale? Pero aquí ya es donde damos ya con el acabose, y es una tasa de paro del 3.6 en Alemania. Bueno, en Italia 10.8, ¿vale? Bien, presupuesto. Alemania, superávit del 1.20. Italia, menos 2.4%. ¿Vale? Un déficit del menos 2.4%. Y ya para colmo de males, deuda pública, que no privada. A saber la privada cuánto ascenderá. Pública. Bueno, Alemania, 68,3% de su Producto Interior Bruto. Pero es que Italia, 132,60% de su Producto Interior Bruto. Se dice pronto. Te pregunto ahora, una economía con una tasa de crecimiento a la mitad, la una que la otra. Con un paro prácticamente el triple la una que la otra. Con un déficit del 2.5% frente a la otra que tiene un superávit del 1.2. Una con una deuda pública que supera más de todo lo que produce anualmente en un 30%, es decir, 132% de toda su producción nacional anual al año lo tiene en deuda, ¿vale? Frente a otra que tiene el 68,3% de lo que produce en deuda, es decir, que puede pagar con su nómina las deudas. Pregunto, con este escenario, ¿tú crees que la deuda de una y de la otra, cuando salen a pedir dinero, se lo prestarían al mismo precio ambas? Obviamente no. Obviamente no. ¿Cómo se lo van a prestar igual? Si no se parecen en nada, si son el sol y la noche, son el día y la noche, son el sol y la luna, o sea, es que una está en superávit y con una tasa de paro por debajo del paro estacional, y la otra es que está con una tasa de paro del 10,80% en el año 2018, se dice pronto, con déficit, con una inflación raquítica, pues obviamente mucha actividad no parece que tenga, ¿vale? Y es aquí cuando ya nos metemos en la especulación pura y dura, que es lo que realmente nos toca, ¿vale? Y que es lo que realmente nos gusta. Yo tengo ahora en pantalla, lo que tenéis aquí ahora mismo y estáis viendo es, vamos a revisar un poquito el chat privado, por si acaso. Vale, va todo genial, imagino, Adrián, porque veo que no me has escrito nada más. Tenemos aquí, desde el año 2008 hasta ahora, hay una clara relación bajista. ¿Lo veis? Aquí hubo una pausa. Una relación bajista, ¿lo veis? Bien, yo me pregunto, este es el gráfico que muchos habéis visto ya en las publicaciones que hago de reportes de mercado. Este es el gráfico del eurodólar, ¿vale? Lo que veo es que el euro compra cada vez menos dólares. Lo que veo es que el euro de los últimos 10 años se ha debilitado frente al dólar, ¿vale? Pese a que el dólar tuvo su QE, sus historias, el euro se ha debilitado frente al dólar. Ahora bien, a lo que hemos asistido en los últimos años, a ver si me deja... A ver. Vale, ya estoy. A lo que hemos asistido en los últimos años es una tendencia desde el año 2008, que lo tenéis aquí, 2008, hasta ahora una tendencia bajista, ¿vale? Bien, la cuestión está, ¿creemos que va a haber una corrección del euro frente al dólar antes de testear ese canal que trae? Esta es una teoría ya puramente especulativa, obviamente, para eso estamos aquí también, para especular con los escenarios. Sospecho que habrá una corrección bajista en el eurodólar, pero sospecho también que antes de que se produzca habrá un latigazo alcista. Ya sé que todo el mundo dice que está bajando el eurodólar, que se está fortaleciendo el dólar, que hay muy buenos datos macro, que la nueva conferencia del nuevo presidente de la Reserva Federal parece que va a ir en la misma línea, que vamos a ir con la subida de tipos, que esto, que lo otro.
Pero francamente no me lo creo, me cuesta creerlo. Y más, este gráfico es de un largo plazo brutal, pero si os acercáis al corto plazo vais a ver que también hoy inclusive está corrigiendo el eurodólar, está bajando, pero está llegando a zonas en las que hay buenos soportes, ¿vale? Hay buenas zonas de compra ahí. Y yo francamente soy uno de los que ve zonas de compra en los niveles actuales ahora mismo del eurodólar, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo sospecho que precisamente por un doble techo que hemos visto ahí en el eurodólar durante las últimas 2 semanas, ese doble techo y por precisamente esa corrección, descuenta que todo el mundo diga, es que va a bajar el eurodólar, se va a debilitar el euro contra el dólar, etcétera, porque el dólar está muy fuerte, porque la economía americana por esto, por lo otro. Sí, de acuerdo, pero sospecho que algo va a catalizar que el eurodólar llegue a acercarse al 1,2750, 1,28, que llegue a tocar esas franjas que tengo marcadas en rojo, y entonces sí ya a partir de ahí que cambie por completo el tercio y que empiece un fortalecimiento claro del dólar contra el euro, ¿vale? Y que en este caso, pues bueno, cada vez te cuesta más comprarlo porque el euro se desinfle, ¿vale? Hasta ahora lo que hemos visto, esto es fruto de un fortalecimiento muy fuerte que ha tenido el euro. Porque toda la caída, decía al principio de esta semiconferencia, este webinario, toda la caída que hemos experimentado durante el año 2017 en el dólar, se la ha llevado el euro. Si os fijáis en el oro prácticamente no ha reaccionado, ha estado en rangos laterales, se ha fortalecido, sí, pero muy ligeramente. Se está perdiendo la correlación entre el dólar y el oro. Primero porque se está perdiendo el respeto al dólar, ¿vale? En una época en la que vemos que China sigue cada vez avanzando más hacia ser uno de los principales puntos neurálgicos financieros del mundo, le costará todavía, pero está avanzando en esa dirección. Acabará liberalizando mercados, por eso lleva a cabo tantas medidas de regulación, pero justo en una época como esa, lo que nos damos cuenta es que el dólar cae y el euro, o sea, y el oro no repunta, no sube claramente. En cambio, el que sí repunta es el euro, ¿vale? El euro ha asumido, ha heredado ese rol. El euro ha heredado el liderazgo que está perdiendo el dólar. No porque sea una alternativa en el orden económico mundial, no lo es, en mi opinión. Lo será en todo caso lo que venga de Asia, porque es el nuevo eje económico del mundo. ¿Vale? Pero no porque sea una alternativa, sino sencillamente porque se ha visto la tesitura de que entre los países occidentales ahora mismo la zona euro es la que a día de hoy tiene una agenda concreta. Y ha ganado Macron, ¿para qué quieres más? Hace 3 años habríamos sospechado con que Europa se podía ver dividida, pero no cuando Macron gana, no cuando Alemania tiene un gobierno y están todos en coalición. Entonces podemos confiar en que el proyecto Europa se va a seguir llevando a cabo para bien o para mal, pero se va a seguir aplicando y por lo tanto no cambie y al mercado no le da miedo. Al mercado le da miedo lo que es cambio, ¿vale? Bien, ahí tenéis el gráfico. Yo creo que este gráfico habla por sí solo, ¿vale? Creo que puede haber un repunte que lo lleva hasta ahí. Y ahora cambio directamente de tercio y os muestro más cosas que ratifiquen la opinión. Tenéis en pantalla el índice dólar de FXCM, ¿vale? El que emite FXCM, que lo saco de Investing, y que viene a ser una ponderación del dólar contra 4 divisas, que son la libra, que son el yen, que son el euro y el franco suizo, y que lo que me representa es todas un peso equitativo, ¿vale? Por eso cuando vemos el índice FXCM DXY es más suave que el DXY a secas, porque el DXY tiene en cuenta el peso de cada moneda frente al resto. Y por eso el DXY es como ver invertido el eurodólar, ¿vale? Ahora lo veremos porque también lo he traído. ¿Qué me encuentro? Me encuentro que pierde una tendencia alcista. ¿La veis? La ha perdido, la ha perforado y en este caso, en el momento en el que perfora y pierde esa tendencia alcista con el largo plazo además, ¿vale? Porque estamos hablando de velas semanales, vemos que el dólar en el futuro tiene todas las papeletas para ir debilitándose. Ahora, lo que estamos viendo ahora mismo en estos momentos, en estos días, en estas 2-3 últimas semanas, es que el dólar repunta. ¿Vale? El dólar repunta. Los buenos datos macro de Estados Unidos hacen que el dólar sea fuerte. Y además, si es que tendría que ser fuerte oficialmente hablando. ¿Por qué? Porque siguen insistiendo en que se van a subir los tipos. ¿Cuál es el único país del mundo que está subiendo tipos? Estados Unidos. Si sube tipos, ¿qué son los tipos? El precio del dinero, el precio del dólar. Si suben los tipos, el dólar se vuelve más caro. Luego el dólar se fortalece frente al resto de divisas, ¿vale? Hay que esperar un repunte del dólar. Pero ¿qué sabemos? Sabemos que no nos deben engañar. Pase lo que pase con las políticas monetarias, todos los que estamos hoy aquí reunidos mirando esta pantalla sabemos en fin, que esa política monetaria haga lo que hagan, no se ve reflejada en los gráficos, no lo hace. No vemos que la política monetaria, es decir, el dólar es la moneda más fuerte, seguimos subiendo los tipos, entonces ¿por qué no está el índice por encima?
¿Por qué está el índice incluso por debajo de niveles previos, meses previos, ¿vale? Bueno, en mi opinión, porque hay mucho descontado en Estados Unidos. Hay muchos más problemas estructurales que hacen que por mucho que ellos quieran subir los tipos, las tasas de interés, el dólar no refleja esa alta demanda, ¿vale? Que justificaría esa subida de tipos de interés. Y el DXY, que viene a ser, si lo veis, muy parecido, muy similar, ¿vale? Con una inclinación mayor. Bueno, pues en el DXY hemos repetido un poco lo mismo, pero en este caso además mostramos hombro, cabeza, hombro y decimos, bueno, si esto se perdiese, sabemos que está rebotando, sí. Lo tenemos justo aquí, vale, sí. Está rebotando, estamos haciendo un movimiento al alza el DXY y lo que podemos suponer es, vale, pues esto debería tirar para arriba por la subida de tipos, debería seguir subiendo. Ya, pero es que ya sabemos lo que ocurre. Sabemos que a la mínima de cambio pueden directamente dar una vuelta a la situación y empezar a tumbar el dólar. Esto es lo que yo creo que ocurrirá. Creo que este índice y el previo mostrarán un fortalecimiento del dólar. Creo que, además, el gráfico que estábamos viendo hace un momento, el eurodólar podrá llegar incluso a tocar ese 1,2750, 1,28. A partir de ahí lo que ocurra a partir de ese momento ya es otra película, otra historia, ¿vale? Y cuando se dé esa situación, volveremos a hacer un vídeo, a hacer un reporte y volvemos a analizar esa situación. Pero en estos momentos la tendencia sería un fortalecimiento ahora en el corto plazo del dólar. Para eso que hace falta un debilitamiento del euro. ¿Por qué sospecho entonces que las elecciones van a traer un resultado negativo? Porque número uno, está descontado que no va a salir nada mal y que todo va a salir bien como estaba en la agenda. Vale, basta que descontemos eso para que no ocurra tal cual. Número dos, como no se está descontando ningún evento, ninguna eventualidad negativa, el mercado reaccionaría con mucha más virulencia si ocurriese algo negativo. Número 3. El euro se ha visto sobrecomprado. El euro ha adquirido un rol de testigo de que toma el relevo al dólar ante la idea del dólar y la incertidumbre del dólar. En el momento en que el dólar retoma el pulso, el euro lo pierde, ¿vale? Y además al euro le perjudica el euro el dólar tan barato y el euro tan caro, porque obviamente Alemania vende menos, ¿vale? Luego, por todos estos motivos y por el gráfico que tengo delante, creo que estamos viendo un rebote alcista que podrá continuar, ciertamente, pero que nos acabará trayendo antes o después ese movimiento que os decía al alza en el eurodólar, que en cuanto esto se debilite, esto caiga para abajo, veremos cómo el eurodólar nos toca ese 1,2750, 1,28 e incluso si no lo rompiese y empezase a irse para arriba, porque la tendencia que tiene Estados Unidos parece ser de una debilidad del dólar fuerte. Donald Trump no le gusta la moneda cara, habla de su guerra comercial. Cuando un país quiere iniciar una guerra comercial, señores, lo primero que le hace falta es tener dinero barato y accesible para poder saber que sus productos serán competitivos frente al resto en términos de cambio de moneda. Esto se entiende perfectamente, ¿verdad? Por lo tanto, hay razones de sobra para pensar que eso es el escenario que podemos esperar, ¿vale? Y quería, antes de cerrar ya la sesión, recordaros que esto, si es posible, si ahora veo que GoToWebinar ha salvado bien el vídeo, etcétera, lo podré publicar a modo de resumen, cortaremos un poco la entrada y demás y pondremos el material directamente y que podréis seguirlo a través del canal de Swissquote España, que están publicados en multitud de cursos que os invito a que veáis, o incluso a través del canal Brújula de Mercados, donde subo los reportes semanales todos los lunes por la noche, ¿vale? Y que cuento con ayuda de Adrián para colgarlos a través de diferentes páginas web que lleva él y a través de redes sociales, ¿vale? Si no estás suscrito a los canales, te invito a que lo hagas, sencillamente para que te lleguen los avisos cuando los colguemos. Es decir, no hace falta que estéis preguntando, oye, ¿se ha subido ya el vídeo del curso que hicimos de lecciones italianas? ¿Se ha subido el vídeo que puso Gonzalo y tal? Cuando llamas a Swissquote. Bueno, no hace falta que lo hagáis porque si os suscribís os llega el aviso, ¿vale? Aún así, os dejo el contacto por si queréis preguntar algo. Contacto para cualquier cuestión. Desde España es un teléfono gratuito. Recuerdo que los que estéis fuera de España, lo mejor que podéis hacer, os iba a decir, hay un teléfono local de Londres donde podéis llamar. ¿Pero para qué? Podéis meteros en el chat de la web. Vais a la web www.swissquote.es, que os va a redireccionar a .eu, ¿vale? Es Swissquote, es swissquote.es, da igual ponerlo en el navegador. Os lleva a la web y abrís el chat. Y en el chat, en vez de gastar dinero llamando ni nada, podéis abrir previamente el chat y decir, hola, por favor, ¿me podéis llamar? Entonces la persona que esté cogiéndose el chat os pega un toque y os informa de todo lo que os haga falta saber, ¿vale? Entonces, bueno, todo listo, lo tenemos aquí, mi correo, el correo de info y nada, y espero que os sea de utilidad. No hay tampoco espacio ya para preguntas porque obviamente no hay manera de poder verlas. Si no, estaría muy encantado de
de contestarlas, ¿vale? Así que nada, bueno, pues chicos, de nuevo, lamento, chicos y chicas, lamento el retraso a la hora de conectarnos. Veis que aún así no ha sido perfecto, la tecnología me juega malas pasadas y es una de ellas. Y vamos a ver si, bueno, lo podemos colgar para que se pueda acceder y se pueda repetir. Espero que os haya gustado, espero que os haya sido de utilidad. Y a modo de resumen, pues bueno, yo diría que precisamente porque el mercado está descontando que todo va a ser positivo y que no va a haber ningún tipo de cambio, tendría precaución, prevé un debilitamiento, un fortalecimiento del euro y un debilitamiento del dólar en el largo plazo, y creo que esos cambios se verán claros, pese a las bajadas que está teniendo el euro dólar en los últimos 2-3 días, no importa, ¿vale? Ojo con los bonos, creo que hay una burbuja de bonos clara en Italia, y en España también, por qué no decirlo, y esa burbuja deberá resolverse en los próximos meses o en los próximos años, pero cuando se resuelva, cuanto más tardemos, más va a pesar la bola de nieve, ¿vale? Bueno, un abrazo a todos, cuidaros y suerte con el mercado. Chao.